El Gable cayó como una sentencia de muerte. Evangeline Morrison estaba de pie en esa plataforma de madera, con las manos temblorosas mientras los hombres gritaban números como si fuera ganado. Pero cuando Silas Thornfield levantó la mano y anunció un precio que silenció a toda la multitud, nadie podría haber predicho lo que sucedería después. El condado de Millbrook había visto su cuota de subastas, pero ninguna como esta. El sol de octubre caía sin piedad en la plaza del pueblo mientras el juez Cornelius Webb se secaba el sudor de la frente, su voz resonando entre la multitud reunida. El padre de Ava había muerto debiendo dinero a la mitad del territorio, y ahora su hija de 19 años estaba pagando el precio. Mantenía la mirada fija en las tablas de madera bajo sus pies, negándose a encontrarse con las escaleras hambrientas de los hombres de abajo. La mayoría no estaban allí por un sirviente doméstico, y todos lo sabían. Los rumores habían comenzado semanas atrás, cuando el juez anunció la subasta. Una joven soltera sin a dónde ir y sin familia que la protegiera. Silas Thornfield se encontraba al fondo de la multitud, con el rostro curtido e indescifrable bajo su sombrero de ala ancha. A sus 45 años, era uno de los rancheros más respetados de 3 condados. Su esposa había fallecido hacía 3 años, dejándolo solo en una finca de 1000 acres que requería más trabajadores de los que podía permitirse. Pero el respeto no lo hacía inmune a la soledad, y las malas lenguas del pueblo se preguntaban cuándo volvería a casarse. La puja empezó baja, pero subió rápidamente. Jake Morrison, desde la cantina, pidió $15. El viejo Pete Williams, que ya tenía 2 esposas, la subió a 25. La multitud se inquietó a medida que subía el precio. Algunos hombres se removieron incómodos al darse cuenta de que les estaban superando. Fue entonces cuando Martha Caldwell notó que Silas se acercaba. La regentaba la pensión se había encargado de estar al tanto de los asuntos de todos, y nunca había visto una expresión así en el rostro del ranchero. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos se centraron por completo en la chica que los dominaba. Cuando la puja llegó a los $40, la mayoría de los hombres empezaron a retroceder. Era más dinero del que algunas familias habían visto en 6 meses. Pero Silas levantó la mano sin dudarlo. Su voz cortó el aire de octubre como una cuchilla. $50. La multitud guardó silencio. El juez Webb abrió los ojos de par en par al mirar al ranchero. Incluso Eva levantó la vista por primera vez. Sus ojos verdes encontraron a Silas entre el mar de rostros. Había algo diferente en él, algo que le revolvía el estómago de incertidumbre, en lugar del terror puro que había sentido al ver a los demás. Webb pidió pujas más altas, pero nadie se movió. $50 era una fortuna por lo que la mayoría de los hombres suponía que sería un arreglo temporal. Pensaron que Silas se cansaría de la chica en unos meses y que volvería al punto de partida. El Gable cayó con firmeza, vendido a Silas Thornfield. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Martha Caldwell vio al ranchero acercarse a la plataforma. Conocía a Silas desde que llegó al condado de Millbrook hacía 20 años. Lo había visto construir su rancho desde cero y llorar la muerte de su esposa con una punzada de dolor. Pero la forma en que miraba a la chica mientras la ayudaba a bajar de la plataforma le helaba la sangre. Porque en todos sus años viendo revelarse los secretos de la gente, había aprendido a distinguir entre un hombre que compra una propiedad y un hombre que lleva a cabo un plan. Y lo que fuera que Silas Thornfield estuviera planeando, estaba a punto de poner patas arriba su tranquilo pueblo. El viaje en carreta hasta el rancho de Silas Thornfield se alargó más de lo que Eva había imaginado. Estaba sentada rígida a su lado, con las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se le habían puesto blancos. Cada bache en el camino de tierra le provocaba oleadas de pánico en el pecho, porque seguía sin tener ni idea de qué pretendía hacer con ella. Silas no había dicho ni una palabra desde que se habían ido del pueblo. Sus manos curtidas se aferraban a la lluvia con firmeza, con la mirada fija en el horizonte, donde su rancho la esperaba como una prisión de la que no podía escapar. Eva miraba de reojo su perfil, buscando algún indicio de su carácter, pero su rostro no revelaba nada.
Tras ellos, sabía que el pueblo ya bullía de especulaciones. Martha Caldwell estaría presidiendo la corte en su pensión, diseccionando cada detalle de la subasta para cualquiera dispuesto a escuchar. Los hombres que habían sido superados estarían ahogando su decepción en whisky, mientras sus esposas susurraban sobre lo que Silas Thornfield realmente quería con una chica de 19 años. Pero Eva había aprendido algo sobre el miedo en las semanas transcurridas desde la muerte de su padre. No era el terror agudo que llegaba de repente y te dejaba sin aliento. Era la lenta y aplastante certeza de que tu vida ya no te pertenecía, de que te habían arrebatado todas tus opciones antes siquiera de saber que existían. Cuando la casa del rancho finalmente apareció a la vista, a Eva se le cortó la respiración. No era la cabaña rústica que esperaba, sino una casa sólida de 2 pisos con un porche envolvente y ventanas que captaban la luz de la tarde. Los álamos daban sombra alrededor de la propiedad, y podía ver ganado pastando en pastizales que se extendían hacia las montañas lejanas. Parecía un lugar donde la gente podría ser feliz. Esa certeza la aterrorizó más que cualquier otra cabaña. Silas detuvo la carreta frente a la casa y bajó sin decir palabra. Eva permaneció inmóvil en el asiento, sin saber si debía seguirlo o esperar permiso. Cuando él se giró para mirarla, su expresión se suavizó un poco, pero ella no pudo leer la emoción tras sus ojos oscuros. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar, y Eva dudó antes de aceptarla. Su toque era suave, no posesivo como ella temía, pero la suavidad podía ser su propia trampa, y había aprendido a no confiar en la amabilidad que tenía un precio. La casa parecía aún más grande por dentro de lo que parecía desde la carretera. La sala principal tenía una chimenea de piedra tan grande que cabía de pie y muebles que evocaban comodidad más que supervivencia. Pero lo que más impactó a Ava fue su sensación de vacío, como si las paredes contuvieran la respiración. Silas se quitó el sombrero y lo colgó en una percha junto a la puerta. Por primera vez desde la subasta, la miró directamente, y Ava vio algo en su expresión que le revolvió el estómago con un nuevo miedo. Porque no era la mirada hambrienta que esperaba de los hombres de la subasta. No era deseo, ni posesión, ni siquiera interés casual. Era la mirada de un hombre que llevaba una carga tanto tiempo que se había convertido en parte de él. Y, de alguna manera, ella también estaba a punto de convertirse en parte de esa carga. Pero lo que dijo a continuación destrozaría cualquier suposición que hubiera hecho sobre por qué la había comprado. Silas se aclaró la garganta y señaló una silla junto a la chimenea. Su voz, cuando por fin llegó, fue más áspera de lo que Eva esperaba, como la de un hombre que se ha desacostumbrado a la conversación. Tendrás la habitación de arriba, la del final del pasillo. Tiene cerradura por dentro. Eva parpadeó, segura de haberlo oído mal. ¿Cerradura por dentro? Eso no tenía sentido para lo que ella suponía que la había comprado. Permaneció de pie, rígida por la confusión y la sospecha. No entiendo, susurró. Silas se acercó a la repisa de la chimenea, donde una fotografía descolorida de una mujer de ojos bondadosos vigilaba la habitación. Tocó el marco con suavidad, y Eva vio sus hombros hundirse con un dolor que parecía vivir en sus huesos. Mi esposa Sara murió hace 3 años. El cáncer se la llevó poco a poco, hasta que no quedó suficiente para luchar. Su voz se quebró un poco. Pero antes de morir, me hizo prometer algo que pensé que sería imposible de cumplir. El corazón de Eva latía con fuerza contra sus costillas mientras esperaba que continuara. Afuera, el viento arreció, haciendo que los álamos susurraran contra las ventanas como secretos compartidos. Sara siempre quiso una hija. Lo intentamos durante años, pero Dios tenía otros planes. Cuando se estaba muriendo, me rogó que encontrara a una chica que necesitara un hogar, una familia. Dijo que no podía estar tranquila, sabiendo que había mujeres jóvenes sin donde ir ni nadie que las protegiera. Las palabras golpearon a Eva como un puñetazo. Se tambaleó hacia atrás hasta que sus piernas tocaron la silla y se desplomó en ella sin pensar. No se había preparado para esto. Terror, violación, degradación.
Se había robado a sí misma para todo. Pero la bondad, la protección, parecía una broma cruel. No te creo, dijo con voz apenas audible. Silas apartó la vista de la fotografía, y vi el dolor grabado en cada línea de su rostro curtido. Sé cómo se ve. Un hombre de mi edad, comprando a una chica lo suficientemente joven como para ser su hija. Todo el pueblo probablemente se esté inventando historias sobre lo que pasa aquí. ¿Y entonces por qué? La pregunta brotó de sus labios sin poder contenerla. ¿Por qué comprarme así? ¿Por qué no ayudar de alguna manera? Porque el juez Webb no te habría dejado ir de otra manera. Él tiene sus propias deudas, y subastarte era la forma más rápida de liquidar la herencia de tu padre. Si no hubiera pujado, estarías en una situación mucho peor ahora mismo. Eva quería creerle. Cada instinto en su cuerpo ansiaba la seguridad que él ofrecía. Pero había aprendido que las palabras de los hombres eran baratas, y sus promesas aún más baratas. Su padre le había prometido cuidar de ella, hasta el día en que apostó todo lo que tenían. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, con la voz cada vez más fuerte. Nadie hace algo a cambio de nada. Silas guardó silencio un largo rato, su mirada volviendo a la fotografía de su esposa. Cuando volvió a hablar, sus palabras llevaban el peso de un hombre que había estado lidiando con decisiones imposibles. Quiero honrar el último deseo de mi esposa y tal vez encontrar algo de paz haciendo el bien a alguien que lo necesita. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, el sonido de caballos acercándose les llegó a través de las ventanas. Varios jinetes avanzando rápidamente hacia la casa. A Eva se le heló la sangre al comprender la implicación. Alguien venía por ella, y el santuario que Silas ofrecía estaba a punto de ser puesto a prueba. Los jinetes irrumpieron en el patio como una tormenta desatada. A través de la ventana delantera, Eva contó 6 hombres a caballo, liderados por el ayudante del alguacil Garrett Boone. Detrás de él cabalgaban algunos de los mismos hombres que habían estado en la subasta, con los rostros contorsionados por el alcohol y algo más feo que la decepción. Silas se movió hacia el estante del rifle junto a la puerta. Sus movimientos tranquilos pero deliberados. «Apártate de las ventanas», le dijo a Eva en voz baja. «Y pase lo que pase, no dejes que vean que tienes miedo». El ayudante Bond desmontó y se acercó al porche, sus espuelas tintineando contra los escalones de madera. Eva lo había visto antes por el pueblo. Un hombre que llevaba su placa como si le diera permiso para tomar lo que quisiera. Detrás de él, Jake Morrison del bar escupió jugo de tabaco en la tierra, sus ojos inyectados en sangre escudriñando la casa. «Señor Thornfield», gritó Bond. «Necesitamos hablarle de la chica que compró hoy». Silas abrió la puerta principal, pero no los invitó a pasar. Ava se pegó a la pared junto a la chimenea, lo suficientemente cerca para oír, pero oculta. Sentía que el corazón se le iba a partir en dos. ¿Y ella? ¿Agente? Bueno, parece que han surgido algunas dudas sobre la legalidad de esa subasta. El juez Webb podría haberse excedido en su autoridad. La voz de Bond tenía una petulancia que le puso los pelos de punta a Eva. «Estamos aquí para llevar a la chica de vuelta a la ciudad para que la procesen adecuadamente». Eva se quedó sin aliento. Sabía que era mentira. Cualquier procesamiento que tuvieran en mente no se llevaría a cabo en ningún juzgado. «La subasta fue legal y grabada», respondió Silas con voz firme. «La deuda de la chica se pagó de forma justa». «Quizás», gritó Jake Morrison desde detrás de Bond. «Pero que un hombre de tu edad tenga a una chica así no le parece bien a la gente decente. Quizá debamos comprobar su bienestar. Asegurarnos de que la traten bien». La amenaza en su voz era inconfundible. Eva cerró los ojos, sintiendo que la trampa se cerraba de nuevo a su alrededor. Había pensado que Silas podría ser diferente. Pero ¿cómo podría un hombre enfrentarse a 6? ¿Y por qué lo intentaría siquiera? «Chicos, ya pueden volver a la ciudad», dijo Silas, con un tono cada vez más frío. «La chica se queda aquí». Bond rió. Un sonido como de cristal.
No creo que entiendas la situación, Thornfield. No estamos pidiendo permiso. Fue entonces cuando Eva oyó el sonido distintivo de un rifle amartillado. A través de la ventana, vio a Silas salir de lleno al porche, con el arma lista, pero aún sin apuntar. Y no creo que entiendas la mía, respondió Silas. Esta es mi propiedad. Y la niña está bajo mi protección. Si quieres llevártela, necesitarás una orden judicial firmada por un juez federal, no una excusa inventada sobre los cheques de asistencia social. La tensión en el patio era tan densa que cortaba. Ava se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, atrapada entre el terror y algo que podría haber sido esperanza. Nadie la había defendido antes. Ni su padre, ni la ley, ni nadie. Si fueras Eva, ¿qué harías? Confiar en que Silas podría protegerte y permanecer oculta o revelarte para evitar un derramamiento de sangre que podría costarle la vida. Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué opción tomarías porque lo que Eva decidiera en ese momento determinaría si viviría para ver otro amanecer. La mano del agente Bond se movió hacia su arma, y Eva supo que, cualquiera que fuera su decisión, alguien estaba a punto de pagar un precio irreparable. Eva entró en la puerta sin poder contenerse. Verla provocó un silencio inmediato en el patio. 6 pares de ojos se volvieron hacia ella como lobos al acecho. Pero en lugar del miedo que esperaban ver, levantó la barbilla y habló con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Me quedo aquí voluntariamente. El señor Thornfield me ha tratado con respeto. El rostro del agente Bond se ensombreció. Chica, no sabes lo que te conviene. Un hombre como Thornfield tiene apetitos que... Agente Bond. La voz de Silas cortó el aire como una cuchilla. Estás en mi tierra amenazando a mi familia. Te sugiero que reconsideres tus próximas palabras con mucho cuidado. Familia. La palabra golpeó a Eva como un golpe físico, pero no uno desagradable. ¿Cuándo alguien la había llamado familia? Jake Morrison escupió de nuevo, con la mano cerca de su arma. Esto es ridículo. Thornfield. No puedes simplemente. Cómprate una esposa y espera, no es mi esposa. La respuesta de Silas fue tranquila, pero firme. Está bajo mi protección como mi pupila. Legal y apropiadamente, presenciado por todo el pueblo. Pero incluso mientras hablaba, Eva pudo ver el cálculo en los ojos de Bond. 6 hombres armados contra uno, aunque ese fuera Silas Thornfield. El agente estaba sopesando sus posibilidades, y Eva se dio cuenta, con creciente horror, de que le gustaban sus posibilidades. Fue entonces cuando el sonido de más caballos les llegó desde el camino principal. A Ava se le encogió el corazón, pensando que llegaban más hombres de Boone, pero Silas se enderezó con algo que podría haber sido alivio. El sheriff Marcus Wade entró al patio con 2 de sus ayudantes. Su rostro curtido observaba la escena con la mirada penetrante de quien había visto los problemas avecinarse a kilómetros de distancia. Wade era uno de los pocos agentes de la ley en el territorio que no se podía comprar, lo que lo hacía tan respetado como peligroso. Deber Boone, dijo Wade, con la voz cargada de autoridad que emanaba de 30 años manteniendo la paz. ¿Puedo preguntar qué lo trae al rancho del señor Thornfield con un agente armado? La arrogancia de Bond flaqueó levemente. Sheriff Wade, solo estábamos comprobando el bienestar de la niña, asegurándonos de que todo fuera legal y transparente. La mirada de WDE se posó en Eva, y ella vio algo en su expresión que le indicó que entendía perfectamente qué clase de cheque de asistencia social se suponía que era. Señorita, está aquí contra su voluntad. No, señor, respondió Eva, con la voz cada vez más firme. El señor Thornfield me ha dado un hogar y no ha pedido nada indebido a cambio. El sheriff asintió lentamente y luego volvió a centrarse en Bond. Entonces creo que su asunto está concluido, agente. A menos que tenga una orden judicial que no he visto. Escuche, Wade. No, escuche usted aquí. La voz de WDE tenía la fuerza de la autoridad absoluta.
Está acosando a un ciudadano en su propia propiedad sin motivo. Te sugiero que tú y tus hombres regresen al pueblo antes de que decida investigar qué está pasando. La amenaza era inconfundible. El rostro de Bond se sonrojó, pero sabía que no debía desafiar directamente al sheriff Wade. Tras un largo momento, volvió a montar, con los ojos encendidos de un odio que prometía que esto no había terminado. Esto no ha terminado, Thornfield, dijo mientras daba la vuelta a su caballo. Una chica como esa solo te traerá problemas. Mientras los jinetes desaparecían por el camino entre una nube de polvo, Eva sintió que le temblaban las rodillas de alivio. Pero el sheriff Wade desmontó y se acercó al porche con expresión seria. Señor Thornfield, señorita Morrison, dijo, tocándose el sombrero. Me temo que el agente Bond podría tener razón en una cosa. Esta situación les traerá más problemas de los que esperaban. Y con esas palabras, Eva se dio cuenta de que sus problemas no habían hecho más que empezar. Si te gusta esta historia, suscríbete porque lo que el sheriff Wade reveló a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre el pasado de Eva. Lo que el sheriff había descubierto sobre el padre de Eva convertiría su tranquilo santuario en el lugar más peligroso del territorio. El sheriff Wade aceptó la invitación de Silas a tomar un café, pero sus curtidas manos temblaron ligeramente al levantar la taza. Eva notó el temblor y sintió un nudo en el estómago. Cualquier noticia que trajera era tan mala que conmocionaría a un hombre que se había enfrentado a forajidos e incursiones indígenas sin pestañear. Señorita Morrison, empezó Wade con cautela. ¿Qué sabe de los negocios de su padre en los meses previos a su muerte? Eva frunció el ceño, buscando en su memoria. Dijo que estaba invirtiendo en ganado. Dijo que pronto seríamos ricos, que había encontrado la manera de recuperar todo lo que habíamos perdido. Las palabras ahora le parecían huecas, como ecos de un sueño que había sido tan ingenua como para creer. Wade y Silas intercambiaron una mirada que le heló la sangre a Eva. Sheriff, dijo Silas en voz baja. Solo díganos que su padre no invertía en ganado. Señorita Morrison, estaba moviendo oro robado para la banda de Carmichael. Las palabras golpearon a Eva como un puñetazo. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. La banda de Carmichael era legendaria en 3 territorios. Asesinos despiadados que habían robado bancos y trenes desde Colorado hasta California. Su líder, Black Pete Carmichael, tenía una recompensa por su cabeza que haría a un hombre rico de por vida. Eso es imposible, susurró Eva. Mi padre era un jugador, no un delincuente. Me temo que esto empeora, continuó Wade, con la voz cargada de compasión. El oro que su padre transportaba para ellos. Desapareció el día antes de morir. $30,000 en lingotes de oro, desaparecieron sin dejar rastro. Silas se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Dices que la banda de Carmichael cree que Eva sabe dónde está. Digo que están seguros. Mis fuentes me dicen que el mismísimo Pedro el Negro viene por aquí con una docena de hombres. Creen que el padre de la señorita Morrison le dijo dónde escondió el oro antes de morir. Eva sintió que la habitación le daba vueltas, pero él no me dijo nada. Murió mientras dormía. Ni siquiera pude despedirme. Eso no le importará a la banda de Carmichael, dijo Wade con gravedad. Han matado a familias enteras por menos de $30,000. Y ahora que se ha corrido la voz sobre la subasta, saben exactamente dónde encontrarte. El sheriff se volvió hacia Silas con expresión mortalmente seria. Thornfield, tienes que entender en qué te has metido. No son cuatreros de poca monta ni vaqueros borrachos. Pedro el Negro Carmichael una vez incendió un pueblo entero porque el sheriff lo miró mal. Si creen que Eva tiene su oro, destrozarán este lugar tabla a tabla, terminó Silas en voz baja. Eva se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo de madera. Entonces me voy. No te voy a echar la culpa. No después de lo que has hecho por mí. Siéntate, dijo Silas con firmeza. No te vas a ninguna parte. No lo entiendes.
La voz de Ava se quebró de desesperación. Estos hombres te matarán. Quemarán tu casa. Destruirán todo lo que has construido. No seré responsable de eso. Silus se levantó y se acercó a la ventana, mirando el rancho que había construido durante 20 años. Cuando se volvió para mirarlos, sus ojos reflejaban una determinación que le recordó a Eva porque los hombres lo respetaban desde aquí hasta Denver. Serif, ¿cuánto tiempo tenemos? Mis fuentes dicen que están a 2 días. Quizás 3 si se detienen a descansar los caballos. Entonces tendremos tiempo para prepararnos. Silas se acercó a un armario y sacó una caja que Eva no había visto antes. Dentro había más munición y armas de las que jamás había visto juntas. Este rancho ya ha sido atacado antes. Incursiones apaches, ladrones de ganado, asaltantes de terrenos. Sigue en pie porque aprendí a defenderlo. Wade negó con la cabeza. Silus, esto es diferente. La banda de Carmichael no es una banda de asalto que se pueda ahuyentar con unos disparos de advertencia. Son asesinos y no se detendrán hasta conseguir lo que quieren. Entonces quizás sea hora de que aprendan que hay cosas por las que vale la pena morir, respondió Silas en voz baja. Eva sintió lágrimas en los ojos al comprender lo que decía. Este hombre, que apenas la conocía, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla. Pero al ver la determinación en su rostro, también vio algo más que le heló la sangre. Escondido en esa caja de armas había algo que no le pertenecía. Una bolsa de cuero idéntica a la que solía llevar su padre. Y si el sheriff Wade tenía razón sobre el oro desaparecido, esa bolsa podría contener la clave para mantenerlos a todos con vida. Pero tocarla significaría traicionar al único hombre que alguna vez intentó protegerla. Eva esperó a que ambos hombres salieran para revisar el perímetro antes de acercarse a la caja de armas. Le temblaban las manos al levantar la bolsa de cuero, y su peso confirmó sus peores temores. Dentro, envueltos en tela engrasada, había 3 lingotes de oro que reflejaban la luz de la lámpara como un rayo de sol atrapado. Su padre había escondido el oro robado en casa de Silus. El hombre que solo le había mostrado amabilidad albergaba pruebas que podrían condenarlo a la horca, y ni siquiera lo sabía. El sonido de botas en el porche hizo que Eva corriera a esconder la bolsa donde la había encontrado. Silas entró solo, con el rostro sombrío por el peso de los preparativos. Se ha pasado la última hora colocando rifles en ventanas estratégicas y comprobando las reservas de munición. El sheriff Wade regresa al pueblo a buscar más hombres, dijo Silas, sin percatarse de la expresión de culpabilidad de Eva. Volverá al amanecer con toda la ayuda que pueda reunir. Eva asintió, sin confiar en su voz. El oro parecía que quemaba la caja de madera, exigiendo ser reconocido. Cada segundo que permanecía en silencio era otro segundo que dedicaba a engañar a la única persona que la había protegido. Sil, empezó, pero se detuvo. ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a destruir la frágil seguridad que habían construido revelando que su padre lo había convertido en cómplice de robo y asesinato? ¿Qué ocurre? Sus ojos oscuros estudiaron su rostro con preocupación. Antes de que Eva pudiera responder, el lejano sonido de disparos resonó por el valle. Ambos se quedaron paralizados, escuchando mientras los disparos continuaban. No son disparos de caza al azar, sino el ritmo deliberado de un ataque. Silas agarró su rifle y se acercó a la ventana. Eso viene de la casa de los Morrison, dijo con gravedad. De tu antigua casa. A Eva se le heló la sangre. La banda de Carmichael no estaba esperando a Dawn. Ya estaban aquí destrozando la propiedad abandonada de su familia, buscando el oro que estaba a 20 pies de donde ella estaba. Vendrán aquí después, dijo Silus, revisando su munición. Ava, necesito que subas y te atrincheres en esa habitación que te mostré. Pase lo que pase. No salgas hasta que te diga que es seguro. No. La palabra salió más fuerte de lo que Ava pretendía. No me esconderé mientras luchas mis batallas. Esto no se trata de luchar tus batallas.
Se trata de mantenerte con vida el tiempo suficiente para que tengas batallas que valgan la pena luchar. Estallaron más disparos. Más cerca esta vez. A través de la ventana, Eva pudo ver llamas anaranjadas que comenzaban a lamer el horizonte donde ardía la casa de su infancia. La banda de Carmichael estaba destruyendo todo a su paso y se movían sistemáticamente hacia el rancho Thornfield. Fue entonces cuando Eva tomó una decisión que los salvaría a ambos o los destruiría por completo. Se acercó a la caja de armas y sacó la bolsa de cuero, con las manos firmes y una determinación desesperada. Silas, hay algo que necesitas saber sobre por qué están realmente aquí. Se apartó de la ventana, abriendo mucho los ojos al ver lo que ella sostenía. Los lingotes de oro reflejaron la luz de la lámpara, revelando la terrible verdad que se había ocultado en su propia casa. Tu padre, dijo Silas en voz baja, con la comprensión reflejada en su rostro. Lo escondió aquí antes de morir. Acabo de encontrarlo. La voz de Eva se quebró por la emoción. Lo siento mucho. Nunca lo supe. Juro que nunca lo supe. El sonido de los caballos acercándose se hizo más fuerte y a través de la ventana pudieron ver antorchas moviéndose en la oscuridad como estrellas fugaces. Black Pete Carmichael y su pandilla venían y matarían a todos en este rancho para conseguir lo que Eva ahora sostenía en sus manos temblorosas. Silas miró el oro, luego a Eva. Luego a las luces que se acercaban que prometían muerte y destrucción. Y lo que decidiera en ese momento determinaría si alguno de los dos viviría para ver otro amanecer. Silas tomó la bolsa de las manos de Eva sin una palabra de acusación. Sus dedos callosos probaron el peso del oro que había traído la muerte a su puerta. Afuera, el sonido de casco se volvió atronador mientras la pandilla de Black Pete Carmichael rodeaba la casa como lobos rodeando a su presa herida. Ava, dijo Silas en voz baja, ¿confías en mí? Ella miró su rostro curtido y no vio ira ni traición, sino la misma determinación protectora que lo había llevado a ofrecer $50 por la libertad de una desconocida con mi vida. Entonces sígueme, y pase lo que pase, no dejes que vean que tienes miedo. La puerta principal explotó hacia adentro bajo la fuerza de la culata de un rifle, y Black Pete Carmichael entró en la casa como si la muerte misma la hubiera llamado. Era más pequeño de lo que Eva había imaginado, pero sus ojos tenían una frialdad que la hizo retroceder. Detrás de él venían 6 de los hombres más peligrosos que jamás había visto, con las armas desenfundadas y listas. Vaya, vaya, dijo Black Pete con voz suave y letal. Silas Thornfield, me enteré de que te compraste una cosita preciosa en una subasta hoy, Carmichael. Silas mantuvo el rifle bajo, pero listo. No eres bienvenido en mi tierra. La bienvenida no tiene nada que ver con ella. Estoy aquí por lo que me pertenece. La mirada de Black Pete se posó en Eva y se detuvo con ávida malicia. El padre de esa chica robó algo precioso. Y yo apunté a recuperarlo. Eva dio un paso adelante antes de que Silas pudiera detenerla. La bolsa de oro se aferraba a sus manos. ¿Es esto lo que quieres? El efecto fue inmediato. Todas las armas de la habitación apuntaron hacia ella, pero Black Pete levantó una mano para detener a sus hombres. Su mirada se fijó en la bolsa de cuero con la intensidad de un hombre hambriento que ve comida. Chica lista. Ahora entréguenlo despacio y con calma, y quizá podamos hacer que sus muertes sean rápidas. No, dijo Eva, con una fuerza en la voz que sorprendió a todos en la sala, incluida ella misma. Les daré el oro, pero solo si me dan su palabra de que dejarán al señor Thornfield en paz. Es inocente de todo esto. Black Pete rió con un sonido como el de un hueso rechinando. Inocente. Nadie es inocente en este mundo. Tu papá lo aprendió a las malas. Fue entonces cuando Silas habló. Su voz transmitía la autoridad de un hombre que se había enfrentado a la muerte antes y la había encontrado insuficiente. Carmichael, tienes lo que viniste a buscar. Tómalo y vete. ¿Ves? Ahí es donde te equivocas, Thornfield. No vine solo por el oro. Vine a enviar un mensaje sobre lo que le sucede a quienes se cruzan con la banda de Carmichael.
Eva sintió que el momento pendía de un hilo. Estos hombres no habían venido solo a recuperar propiedad robada. Habían venido a dar un ejemplo que se rumorearía en los bares desde aquí hasta California. Y de repente, comprendió que el robo de su padre había condenado a todos sus seres queridos. Pero antes de que Black Pete pudiera dar la orden de disparar, la voz del sheriff Wade atravesó la tensión como la salvación misma. Black Pete Carmichael, estás rodeado. Sal con las manos en alto. A través de las ventanas, Eva vio antorchas rodeando la casa. Wade había regresado con lo que parecía la mitad de los agentes del orden del territorio, y la situación cambió repentinamente. El rostro de Black Pete se contorsionó de rabia al darse cuenta de que había caído en una trampa. Pero los animales acorralados eran los más peligrosos. Y Eva vio cómo apretaba el gatillo de su arma. Fue entonces cuando Silas actuó. La explosión de disparos destrozó la noche. Y cuando el humo se disipó, Black Pete Carmichael yacía muerto en el suelo de la casa que se había convertido en el santuario de Eva. Su banda se rindió sin su líder. Y el oro que había costado tantas vidas finalmente fue devuelto a sus legítimos dueños. 3 meses después, Eva Morrison se convirtió en Eva Thornfield en una ceremonia que convocó a todo el condado. Celebrar. Junto al hombre que le compró la libertad y le dio una familia, se dio cuenta de que a veces los peores momentos de la vida eran solo el comienzo de los mejores. El rancho, construido con trabajo duro y defendido con valentía, se convirtió en un hogar cimentado en el amor, protegido por el vínculo inquebrantable entre dos personas que se encontraron en las circunstancias más difíciles. Y en el pueblo del condado de Millbrook, aún se cuenta la historia del granjero que compró a una niña en una subasta y le dio algo más valioso que el oro, la oportunidad de elegir su propio destino. Ahora, haz clic en el video para escuchar una historia aún mejor, con un giro tan impactante que no la olvidarás pronto. Haz clic en el video.